El flash de la cámara iluminó el rostro de Javier. El novio. Mientras besaba a su prometida en el altar de la antigua iglesia de San Miguel en Madrid. Pero en ese instante, sus ojos se desviaron hacia el fotógrafo. Mateo. Su examante secreto. Y pronunció en voz baja pero audible: no puedo hacer esto sin ti. La ceremonia se detuvo en seco, con los invitados murmurando en confusión, mientras Mateo dejaba caer la cámara al suelo, rompiendo el silencio con un estruendo que anunció el caos inminente. Mateo no podía creer lo que acababa de oír. Había aceptado el trabajo como fotógrafo de la boda solo para cerrar un capítulo doloroso de su vida. Pero ahora, con Javier mirándolo fijamente desde el altar, sentía que el mundo se derrumbaba de nuevo. 3 años atrás, su relación había sido un torbellino de pasión oculta en las calles empedradas de Madrid. Pero la presión familiar de Javier lo había obligado a elegir, su herencia conservadora o su amor prohibido. Mateo, con el corazón hecho trizas, había huido a Barcelona para reconstruir su vida como fotógrafo independiente, capturando momentos ajenos mientras evitaba los suyos propios. Ahora, de vuelta en Madrid, el aire cargado de incienso y flores blancas le recordaba demasiado a aquellas noches robadas. Javier provenía de una familia adinerada de empresarios católicos, donde la tradición dictaba matrimonios estratégicos y herederos para perpetuar el linaje. Su padre, un patriarca intransigente, había arreglado esta unión con Elena, hija de un socio comercial, para fortalecer alianzas empresariales. Javier, siempre el hijo obediente, había cedido. Pero Mateo sabía que en el fondo latía un conflicto que no se había resuelto. ¿Por qué me contrataste?, le había preguntado Mateo semanas antes por mensaje. Y Javier solo respondió: necesito verte una última vez. La ceremonia continuaba en un limbo tenso. Elena, con su vestido blanco impecable, miró a Javier con ojos llenos de incredulidad. ¿Qué has dicho?, susurró ella, su voz temblando. Los invitados, un mar de trajes elegantes y vestidos de gala, comenzaron a cuchichear. La madre de Javier, una mujer de porte aristocrático, se levantó de su asiento en la primera fila, su rostro pálido de ira contenida. Mateo, paralizado, sintió el peso de todas las miradas sobre él. No era solo un fotógrafo, era el intruso, el secreto que amenazaba con explotar. Javier dio un paso adelante, ignorando el murmullo creciente. Mateo, no puedo seguir mintiendo, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. El sacerdote, un hombre mayor con expresión de desconcierto, levantó las manos para calmar a la multitud. Pero era tarde. Elena apartó su mano de la de Javier y retrocedió, lágrimas brotando en sus ojos. Explícate, exigió ella, su voz rompiendo el eco de la iglesia. Mateo, recuperando el aliento, recogió su cámara del suelo. Pero sus dedos no obedecían. Quería huir, pero sus pies estaban clavados al piso de mármol. En ese momento, flashbacks invadieron la mente de Mateo. Recordaba la primera vez que se conocieron en una fiesta universitaria en la Complutense, donde Javier, estudiante de Derecho, lo había mirado con una intensidad que lo desarmó. Sus encuentros empezaron como amistad, pero pronto se convirtieron en algo más profundo, escondido tras fachadas de compañeros de piso. La sociedad española,
Aunque progresista en leyes, aún albergaba rincones conservadores donde ser gay era un estigma. Especialmente en círculos elitistas. Javier luchaba con su identidad, temiendo el rechazo de su familia, que valoraba la imagen por encima de todo. Mateo, por su parte, había crecido en un barrio obrero de Vallecas, donde la aceptación era relativa. Su salida del armario a los 18 años había sido un acto de rebeldía, pero le costó el distanciamiento de algunos amigos. Con Javier, encontró un amor que lo completaba, pero también lo destruía. Las noches de discusiones sobre el futuro, donde Javier prometía algún día revelar la verdad, terminaban en lágrimas y promesas rotas. Cuando Javier cedió a la presión y anunció su compromiso con Elena, Mateo se sintió traicionado, como si su amor fuera un error corregible. Ahora, en la iglesia, el conflicto estallaba. La madre de Javier se acercó al altar. Su voz cortante: Javier, ¿qué demonios estás haciendo? Esto es una vergüenza. Él la miró, por primera vez con desafío en los ojos. Mamá, no puedo casarme con Elena. Amo a Mateo. El gas colectivo llenó el espacio. Elena, destrozada, se quitó el anillo y lo lanzó al suelo, huyendo por el pasillo central entre sollozos. Mateo, abrumado, sintió una mezcla de euforia y terror. ¿Era esto libertad o destrucción? Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos indignados, otros curiosos. El padre de Javier, un hombre robusto con bigote gris, se abrió paso hacia el altar. Esto es inaceptable. Estás arruinando todo, gritó. Javier se volvió hacia Mateo: ven conmigo. Pero Mateo dudaba. ¿Valía la pena revivir el dolor? El peso de las expectativas sociales, la moral familiar, todo se cernía sobre ellos. En ese instante, Mateo tomó una decisión impulsiva, extendió la mano y la tomó. Salieron de la iglesia bajo una lluvia de reproches, el sol de Madrid cegándolos al abrir las puertas. Javier lo miró: lo siento por todo. Mateo, con el corazón latiendo fuerte, respondió: esto apenas empieza. Pero en su mente, sabía que las consecuencias serían devastadoras. La familia de Javier no perdonaría. Y la sociedad, aunque tolerante en superficie, juzgaría con dureza. ¿Había sido un acto de valentía o de egoísmo? Afuera, en la plaza adoquinada, Elena los esperaba con amigos cercanos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le espetó a Javier. Él bajó la cabeza: Elena, nunca quise herirte. Fue una mentira que se hizo demasiado grande. Ella, con dignidad herida, se marchó en un taxi, dejando un vacío palpable. Mateo y Javier se subieron a un coche alquilado, huyendo hacia las afueras de la ciudad. En el trayecto, el silencio era ensordecedor. Mateo rompió el hielo: ¿y ahora qué? Tu familia te desheredará. Javier suspiró: lo sé. Pero no podía seguir viviendo una farsa. Mateo pensó en su propio apartamento modesto en Barcelona, en cómo su vida simple contrastaba con el mundo opulento de Javier. ¿Podrían sobrevivir a esto? La radio del coche emitía noticias sobre derechos LGTB en España. Un recordatorio irónico de que, pese a las leyes,
Los corazones humanos seguían divididos. Al llegar a un hotel discreto en las colinas de la Sierra de Guadarrama, se sentaron en la terraza con vistas a la ciudad. Javier confesó: cada día desde que te dejé, me arrepentí. Pero el miedo me paralizaba. Mateo, tocando su mano, sintió el viejo calor. Yo también sufrí. Pensé que eras cobarde. Las palabras dolían, pero eran necesarias. Esa noche hablaron hasta el amanecer, desentrañando años de secretos y mentiras. Sin embargo, el amanecer trajo realidad. El teléfono de Javier sonaba incesantemente, llamadas de su padre, amenazando con cortar todo apoyo financiero. Si sigues con esto, estás muerto para nosotros, le dijo. Javier colgó, pálido. Mateo lo abrazó: podemos enfrentarlo juntos. Pero en su interior dudaba. ¿Era amor suficiente para combatir el rechazo social? Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones. Javier y Mateo se instalaron temporalmente en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, conocido por su vibrante escena LGTB. Pero incluso allí, las sombras del pasado los perseguían. Javier había perdido su trabajo en el bufete familiar, su padre, influyente en círculos legales de Madrid, había hecho llamadas para asegurarse de que ninguna firma lo contratara. Eres una vergüenza para el apellido, le espetó en una reunión tensa en la mansión familiar de La Moraleja. Mateo, por su parte, vio su reputación como fotógrafo tambalearse. Rumores circulaban en la industria: el que arruinó la boda de los Ruiz. Clientes cancelaban sesiones, alegando conflictos de agenda. Sentado en un café de la plaza del 2 de mayo, Mateo miró su teléfono: mensajes de apoyo de amigos gays, pero también anónimos llenos de odio. ¿Degenerados?, decían algunos, recordándole que, pese a la legalidad del matrimonio igualitario en España desde 2005, el prejuicio persistía en capas profundas de la sociedad. Javier luchaba con su conciencia. ¿Hice lo correcto al exponer todo?, se preguntaba en voz alta una noche, mientras caminaban por las calles iluminadas. Mateo, apretando su mano, respondió: sí. Porque vivir una mentira te destruía. Pero Javier extrañaba a su familia. Su madre, aunque conservadora, había sido su confidente. Ahora lo ignoraba. En una visita sorpresa, ella apareció en el apartamento, ojos rojos de llorar. Javier, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos haberlo manejado en privado. Él la miró: porque sabía que no lo aceptaríais. Ella suspiró: tu padre es intransigente. Pero yo te quiero. Sin embargo, se marchó sin promesas, dejando a Javier con un vacío mayor. Mateo observaba, sintiendo culpa. ¿Era él el catalizador de esta ruptura familiar? Sus propios padres, humildes trabajadores, lo habían aceptado años atrás. Pero entendía el dolor de Javier. La familia es todo para ti, le dijo una vez. El conflicto escaló cuando Elena reapareció. En un encuentro casual en un restaurante de Chueca. Ella se acercó a su mesa. Necesito hablar, dijo con voz calmada pero firme. Sentados en una terraza, confesó: sabía que algo andaba mal.
Pero no imaginaba esto. Javier se disculpó profusamente, te usé para encubrir mi verdad. Y eso fue cruel. Elena, con madurez sorprendente, admitió, yo también fingía. Mi familia me presionaba igual. Pero el daño estaba hecho, su reputación social estaba manchada. Y amigos comunes la evitaban. Mateo intervino, lo siento por mi parte. Ella lo miró, tú no tienes la culpa. Él tomó la decisión. Sin embargo, en sus ojos había resentimiento. Al parting, Elena advirtió, cuidado con las consecuencias. Tu familia no se detendrá. Y tenía razón. Días después, Javier recibió una demanda, su padre lo acusaba de difamación por exponer secretos familiares en público. Era absurdo. Pero el poder del dinero hablaba. Enfrentando esto, Javier y Mateo buscaron ayuda en asociaciones LGTB como COGAM en Madrid. Allí, conocieron a otros con historias similares, hombres que habían perdido todo por salir del armario. Un terapeuta les aconsejó, el conflicto interno es el peor enemigo. Javier, en sesiones privadas, desentrañaba su culpa católica, inculcada desde niño. La Iglesia me enseñó que esto es pecado. Confesaba. Mateo, ateo, lo desafiaba, el amor no es pecado, la hipocresía sí. Pero las tensiones crecían entre ellos. Mateo, frustrado por la inestabilidad financiera, aceptó un trabajo en Sevilla, fotografiando un evento corporativo. Necesitamos dinero, explicó. Javier, celoso, argumentó, no me dejes solo ahora. La discusión escaló, ¿crees que no sacrifico nada? Dejé mi vida por ti, gritó Mateo. Javier replicó, yo perdí todo. Se reconciliaron en la cama. Pero la grieta estaba ahí. Una noche, un amigo de Javier, Carlos, los visitó. Heterosexual y leal. Ofreció apoyo, la sociedad cambia. Pero lento. Sin embargo, reveló una traición, tu hermano me contó que tu padre planea desheredarte públicamente. Javier palideció. Su hermano menor. Ambicioso. Veía oportunidad en su caída. Siempre quiso el control de la empresa. Murmuró. Decididos a contraatacar, Javier contactó a un abogado pro bono especializado en derechos LGTB. En la reunión, expuso su caso, no es difamación, es mi verdad. El abogado advirtió, será una batalla moral. No solo legal. Mateo, a su lado, sintió orgullo. Pero también miedo. ¿Y si perdían? El clímax de esta fase llegó en una cena familiar forzada. Javier insistió en ir solo. Pero Mateo lo acompañó en secreto. Esperando afuera. Dentro. El padre lo confrontó, elige, renuncia a esa vida o pierde todo. Javier, con voz temblorosa, respondió, ya elegí. Amo a Mateo. El padre lo abofeteó. Un acto de violencia que lo dejó aturdido. Saliendo, Javier corrió a los brazos de Mateo, se acabó. Pero el precio era alto. Javier, desheredado, vendió sus posesiones para sobrevivir. Mateo lo apoyaba. Pero el estrés lo consumía.
En una reflexión solitaria, Mateo se preguntó, ¿valió la pena el caos por la autenticidad? La respuesta no era clara. Semanas después, un artículo en El País expuso la historia anónimamente, generando debate público. Algunos aplaudían la valentía, otros condenaban la destrucción familiar. Javier y Mateo leían comentarios, divididos entre esperanza y desánimo. La presión social se intensificaba. Javier y Mateo se mudaron a un piso más barato en Lavapiés, un barrio multicultural donde se sentían menos juzgados. Pero los medios locales los perseguían, paparazzis acechaban, capturando fotos de ellos caminando de la mano. Un titular rezaba, el escándalo de la boda que divide a la élite madrileña. Javier, antes reservado, ahora era el centro de chismes. Mateo, en su estudio improvisado, editaba fotos mientras reflexionaba sobre su rol. ¿Soy el villano o el héroe?, se preguntaba. Sus amigos lo animaban, eres auténtico. Pero en redes sociales, trolls atacaban, destruyeron una familia por capricho. Javier, buscando empleo, enfrentaba rechazos. Tu vida personal es complicada, le decían en entrevistas. Un día, recibieron una carta de Elena, quiero cerrar esto. Reunámonos. En un parque del Retiro, bajo los árboles otoñales. Ella apareció serena. He pensado mucho. Entiendo tu lucha, Javier. Pero me dolió. El Nadie, lo sé. Mateo añadió, gracias por escucharnos. Elena reveló, mi familia me presiona para demandarte. Pero no lo haré. Mereces ser feliz. Fue un acto de gracia que aliviaba. Pero no borraba el daño. Sin embargo, la familia de Javier escalaba. Su hermano, ahora al mando, filtró correos privados a la prensa, exponiendo detalles íntimos sin explícitos. Javier, furioso, confrontó a su hermano en la oficina familiar. Esto es traición, gritó. El hermano sonrió, tú traicionaste primero. La pelea verbal escaló a empujones, terminando con Javier expulsado por seguridad. De vuelta a casa, Javier colapsó en llanto. Perdí a mi familia por completo. Mateo lo consoló, construiremos la nuestra. Pero el conflicto interno de Javier crecía, dudas sobre su orientación, inculcadas por años de represión. En terapia, admitió, a veces pienso si fue una fase. Mateo, herido, respondió, no lo fue. Fue real. La tensión culminó en una manifestación LGTB en la Puerta del Sol. Javier habló públicamente por primera vez, salir del armario me costó todo. Pero me dio libertad. La multitud aplaudió. Pero un grupo conservador protestó, contra la familia tradicional. Mateo capturó el momento con su cámara, simbolizando su rol. Pero el precio personal era alto. Mateo recibió una llamada de su madre, hijo. Ten cuidado. Hay gente peligrosa. Días después, vándalos rayaron su coche con insultos homofóbicos. Javier, protector, insistió en mudarse. Pero Mateo refused, no huiremos. Una traición inesperada vino de un amigo común, que vendió su historia a un tabloide por dinero.
Detalles distorsionados, el fotógrafo sedujo al novio. Javier. Enfurecido. Cortó lazos. La lealtad es frágil. Lamentó. En medio del caos, encontraron momentos de paz. Un viaje a Granada. Visitando la Alhambra. Les recordó su amor inicial. Aquí empezó todo, dijo Javier, besándolo suavemente. Mateo sonrió, y aquí renace. Pero al volver, la demanda familiar avanzaba. En corte, Javier testificó: no difamé, revelé mi verdad. El juez, progresista, cuestionó: ¿es esto justicia o venganza? El padre argumentó: destruyó nuestra reputación. Mateo, como testigo, defendió: el amor no destruye, la mentira sí. El veredicto favoreció a Javier: no hay difamación en la honestidad. Victoria pírrica, ya que la familia se alejó más. Javier, liberado legalmente, pero emocionalmente roto. Cuestionó: ¿fue correcto exponer a Elena? Mateo, enfrentando su propia crisis, consideró dejar la fotografía: me recuerda el dolor. Javier lo animó: es tu pasión. Juntos, planearon un negocio: talleres de fotografía para la comunidad LGTB. Sin embargo, un giro: la madre de Javier contactó en secreto. Quiero verte, dijo. En un café discreto. Confesó: tu padre es terco. Pero yo investigué. Hay grupos de apoyo para padres. Javier lloró: gracias, mamá. Fue un puente frágil, pero esperanzador. Con el tiempo, Javier y Mateo reconstruyeron sus vidas. Javier encontró empleo en una ONG de derechos humanos, canalizando su experiencia en advocacy. Mateo, revitalizado, expuso fotos en una galería de Chueca: retratos de verdad, capturando historias LGTB. La inauguración fue un éxito, con Javier a su lado. Pero las cicatrices perduraban. En aniversarios, Javier recordaba la boda fallida: hería a Elena. Ella, en contacto esporádico, había seguido adelante, casándose con alguien genuino. Perdono, pero no olvido, dijo en una carta. La familia de Javier se fragmentó. Su hermano, ambicioso, llevó la empresa a la ruina por malas decisiones. El padre, enfermo, llamó a Javier: necesito hablar. En el hospital, admitió: fui ciego por tradición. Javier, compasivo, respondió: es tarde. Pero gracias. La reconciliación fue parcial: la madre me dio. Pero el daño era profundo. Mateo reflexionaba sobre sus elecciones: ¿fui egoísta al aceptar el trabajo? Javier replicaba: fuiste valiente. Su relación, forjada en fuego, se fortaleció. Pero no sin discusiones. A veces extraño la estabilidad, confesaba Javier. Mateo: la autenticidad vale más. En una conferencia LGTB en Barcelona, Javier compartió su historia: el conflicto moral de elegir amor sobre deber. El público debatió: ¿es ético romper un compromiso público? Mateo, escuchando, se dio cuenta: las decisiones tienen ondas eternas. Años después,
Casados legalmente en una ceremonia íntima en Toledo. Miraban atrás. Pagamos un alto precio, dijo Javier. Mateo Nadie, pero ganamos libertad. La sociedad evolucionaba, más aceptación. Pero prejuicios persistían. En un documental sobre su historia, expusieron, la lucha no acaba. Al final, ¿fue correcto que Javier revelara su verdad en el altar, priorizando su amor sobre el compromiso con Elena y su familia?